Teniendo en cuenta lo anterior, se cree que la crisis económica de los 90 fue causada por la política restrictiva promulgada por bancos centrales, respuesta a las preocupaciones sobre la inflación y la pérdida de la confianza de los consumidores y las empresas, resultado del shock del precio del petróleo en 1990, el final de la Guerra Fría y la crisis de ahorro y préstamo. Sin embargo, para tener una perspectiva completa de la crisis, debemos remontarnos a mediados de los años 80. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 90, el crecimiento japonés convirtió al país en una potencia mundial. A pesar de ello, desde finales de los 80, Japón entró en una época de estancamiento. El crecimiento anual pasó de niveles cercanos al 10% en años anteriores a situarse por debajo del 1% en los primeros años de los 90. La economía asiática se había estructurado en torno al factor suelo desde 1985, lo que provocaba un aumento de los préstamos bancarios y el precio de la tierra. Con la llegada de la nueva década, estalló la burbuja. El incremento de los tipos de interés provocó que el precio del suelo finalmente se derrumbara y provocara una situación financiera desastrosa. El siguiente acontecimiento fue el desplome de la bolsa de valores japonesa, por lo que las empresas comenzaron a tener problemas a la hora de lograr financiación. Además, puesto que las entidades bancarias tenían la mayoría de su capital en acciones y propiedades inmobiliarias, estas cesaron la concesión de préstamos hipotecarios. El desplome de las empresas y la disminución del crédito se tradujeron en fuertes retrocesos en salarios y consumo de las economías domésticas. Asimismo, tenemos la Guerra del Golfo Pérsico, que fue un acontecimiento desastroso en lo económico para los países del tercer mundo. El incremento de los precios del petróleo provocó que países como Bangladesh, Filipinas y Pakistán tuvieran que pagar $5.000 millones más que en 1989 para adquirir petróleo. La crisis de México fue una crisis financiera causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos durante 1994 prácticamente se doblaron, tuvo un tremendo efecto sobre el mercado emergente mexicano. La crisis de Asia a mediados de 1997 marcó el inicio de una fase de desaceleración de la economía mundial, provocando la pérdida de confianza de los inversionistas a los mercados emergentes. Las instituciones financieras se desenvolvieron en un ambiente de presiones para otorgar créditos en exceso, acompañado de una pobre regulación prudencial, que creó una burbuja especulativa, en la cual los precios de los activos se inflaron y se incrementaron las inversiones riesgosas. Al desinflarse dicha burbuja, quedó al descubierto el deterioro de la cartera y la insolvencia del sistema financiero, lo cual obligó a parar todas las operaciones crediticias, para así desencadenar una caída del precio de todos los activos. La crisis de Rusia, un año más tarde, profundizó el grado de volatilidad de los mercados internacionales, afectando negativamente el crecimiento y el comercio internacional. El derrumbe de los países del antiguo bloque ruso provocó que Rusia haya perdido entre 1989 y 1997 el 70% de su producción industrial. Entre las causas que provocaron la depresión de 1998 estuvo la enorme deuda pública de Rusia instigada por la crisis asiática de 1997, que empezó con la devaluación de la moneda tailandesa, lo que pronto repercutió en otras divisas de Asia. La crisis de liquidez, que no dio la posibilidad de atraer recursos financieros a la economía nacional, y la caída de los precios mundiales de materias primas, la base principal de la economía rusa, que minó el presupuesto del país. Para Rusia, la exportación de petróleo representaba su mayor fuente de ingresos al fisco, y la caída del precio de este producto tuvo un impacto muy fuerte en la economía del país. Esta situación de recesión mundial redujo la demanda y los precios de los bienes primarios, especialmente los agrícolas y de manufactura, impactando en los términos de intercambio de sus países productores. De esa manera, las economías en desarrollo comenzaron a sentir los efectos adversos de la inestabilidad internacional. Colombia no es un caso ajeno. En primer lugar, se encuentra la gran transformación que sufrió el sistema financiero nacional debido al drástico cambio en su marco regulatorio. Entre 1990 y 1992, el gobierno colombiano realizó una serie de reformas buscando su liberalización, con el fin de permitir el mayor acceso de capitales internacionales y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos crediticios, anteriormente bastante precaria. La nueva regulación alteró múltiples aspectos del mercado bancario. Entre otros, se privatizó gran parte de la banca estatal, se produjo la entrada de importantes bancos extranjeros o se recapitalizaron algunos bancos nacionales con recursos del exterior. Además de que la gran mayoría de los bancos existentes se reestructuraron por medio de la fusión con otros o por renovación interna.